¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver varias cositas. Como les decía, esta clase virtual tiene que ver con la intención de que hay temas que por ahí muchos autores también recalcan, o temáticas que por ahí pueden quedar como dudas a lo largo del mes de las clases. Entonces a mí me gusta como tener este momento de repaso y de implementar ciertas temáticas. Introducción al tarot. Vamos a ver las visiones creativas que se pueden tener en el esoterismo, qué tarot tengo que elegir o puedo elegir, y vamos a hacer un repaso muy cortito, pero sí con las intenciones del arcano 0, el arcano 1 y el arcano 2. A mí siempre me gusta como introducir un poco en estas clases mi experiencia personal para que ustedes puedan también verse acompañados en eso y al final de la clase poder compartir un poco ustedes cómo se sienten con estos temas. El tarot, como bien sabemos, está como en auge, o el tema holístico, esotérico, se ha puesto muy de moda en los últimos años. Entonces también esto tiene que ver porque tiene un idioma que realmente lo tenemos muy arraigado, inconsciente o conscientemente, a través de todas las culturas, los mitos, las leyendas. Tiene que ver mucho con que es accesible a todos este idioma, ¿no? Entonces por ahí es un idioma que vamos a repetir mucho en los siguientes encuentros virtuales sobre el concepto espejo. Tiene que ver mucho con esto de que el espejo nos proporciona mucho este acceso, ¿no?, inmediato a estos diseños profundos que tenemos de nosotros, y por ahí en lo cotidiano o en el día a día por ahí no se pueden ver tanto. Entonces como que el tarot tiene este idioma visual, tiene este idioma sistémico, si se quiere, y simbólico, a través de este concepto espejo que vamos a ir desmembrando un poco con la clase. También esto del concepto espejo tiene que ver mucho, o el tarot, que tiene que ver mucho con la intuición, ¿no?, con esto de guiar interiormente lo que a mí me pasa y empezar a conectarlo con el viaje del héroe, que también vamos a repasar hoy. Y también en algún punto el tarot accede un poco a estos reinos que son arquetípicos o que también son simbólicos del inconsciente, y lo trae a un conocimiento universal, que el conocimiento universal va a ser este viaje del héroe que se ha ido repitiendo a lo largo de muchas historias, a lo largo de muchos mitos, de muchas leyendas, e incluso también obviamente de experiencias de vida de cada uno. Por eso yo siempre en clase ven que yo hago mucho hincapié en esto de contemos nuestras historias para poder encontrar en mi vida este viaje del héroe o estos sistemas arquetípicos que por ahí, repito, cuestan quizás al principio empezar a verlo en mí o en mi vida o en mi contexto, pero empezar a verlos como un ejemplo en las cartas es más sencillo. Y también entender esto, que el tarot está compuesto, ¿no?, por las historias y los arquetipos del ser humano, no están, digamos, inspirados o creados por otra gente, digamos, otras razas, si se quisiera, sino que todo tiene que ver con ese conocimiento universal que yo tengo. Entonces yo contarles un poco de mi experiencia con el tarot primero, donde el tarot es el arte sagrado de sanar, que por ahí yo les voy a dar a lo largo del año muchas lecturas que tratan un poco sobre el tema sanar, el tema ayudar, más desde una perspectiva que yo siento que no hay que perder mucho, porque para mí el tarot ha sido un aliado muy poderoso, que yo siempre pienso que acompaña en lugares que por ahí uno no comprende, o que lugares oscuros o lugares que incluso idealizamos de nosotros mismos. Y en mi experiencia ha sido bastante inspirador incluso el tarot, como que por ahí nos saca un poco visualmente de nuestra trama y empieza como a mostrarnos de otra manera para empezar a llegar a nosotros. Entonces por ahí en algún punto el tarot para mí ha sido mucho esto de encontrar mucho refugio, ¿no?, como encontrar un momento íntimo donde yo pueda amablemente conocerme sin saberlo, porque al principio es como que nos invade mucha curiosidad, nos gusta mucho quizás el misticismo, el misterio que tiene el tarot. Entonces por ahí hay mucha gente que comienza desde ese lado, pero ese misticismo está totalmente relacionado a quiero aprender un poco de mí o quiero profundizar en cosas personales, y por ahí
yo siempre digo que nos engañamos con esto de, voy a empezar a estudiar tarot porque me encanta lo hermoso que se ve y lo místico que suena y es tan atrayente en algún punto, pero inconscientemente también es por esa necesidad de uno conocerse a sí mismo y empezar a generar este refugio que tiene el tarot para sanarnos, ¿no? Entonces, yo en lo personal, al principio me daba un poco de miedo este tema de todo lo esotérico, no por lo que quizás tiene como cultura popular, quizás como es algo de brujería, sino al contrario, como que yo en mi punto me da quizás un poco de miedo a esto de que es el tarot, en este caso que es el tarot, podía mostrarme tal cual era. Entonces por ahí eso genera muchos temas cuando empezamos a estudiar cualquier disciplina esotérica, porque justamente yo también lo repito mucho en las sesiones o en las clases, que el tarot es tan sabio y es tal cual es, digamos, ese conocimiento sagrado, que no hay chance de que yo me pueda engañar. O sea, yo por más que intente quizás como engañarme en esta situación de lo que me dicen las cartas, no me sucede. Es como que siempre me va a mostrar lo que yo soy o lo que me sucede, entonces eso es lo que a mí me genera mucho miedo. Y sobre todo, como que quizás ese miedo se fue yendo cuando empecé a emprender mis estudios. Digamos, al principio fue la astrología, y después en el medio fue medio el tarot, como que siempre los compañeros que yo tenía de astrología, algunos tiraban las cartas o eran tarólogos o estaban aprendiendo, y como que ahí me empecé, digamos, a interesar, como que empecé a ver justamente este sistema de arquetipos simbólicos, y ahí entendí que es mucho más grande las ciencias esotéricas que quizás abocarse solo a una. Entonces, a mí en eso personal, sí creo que a la gente en general le genera muchas cosas el estudio esotérico, y por ahí, bueno, como repito, el caso del miedo, ¿no? Yo creo que eso viene desde el hecho de, no, acá es el único espacio donde yo realmente no voy a poder hacer ningún engaño a mí misma, ni tampoco a las cartas, ni al contexto. O sea, no voy a poder, no tengo espacio para esas cosas justamente en el tarot, que yo creo que eso, cuando uno ya está totalmente fidelizado con la ciencia, es como que ahí es cuando dice, claro, acá es donde yo justamente encuentro respuestas diferentes, y estas respuestas sanadoras que les hablo al principio. El tema del origen del tarot, como también he repetido mucho en clase, no hay un origen definido. A mí lo cierto es que esto del origen de las cosas al principio de mis estudios me mataba en la cabeza, porque soy una persona muy concreta y necesito estudiar, investigar y saber por qué y todo. Y después de empezar a dar clases, de hacer muchos cursos, de pasar por el cuerpo, digamos, toda la información, me di cuenta que por ahí el origen no es tan importante. Yo creo que acá lo importante del origen o de lo que es el tarot es el propósito del por qué están creadas o fueron creadas. De hecho, hay un tema acá con esto de las palabras de lo oculto, lo misterioso que traen las ciencias esotéricas, el tarot, las cartas, todo, que hay muchas hipótesis, hay muchas historias, hay muchos mitos que confirman el poder que tiene el tarot, y por ahí yo siento que las experiencias que tenemos con el tarot, las experiencias que quedan guardadas de las personas que experimentan una tirada de cartas o una práctica de cartas, es lo que hace fuerza justamente a lo importante del tarot, ¿no? Como a ese propósito misterioso de por qué se habrán sido creadas, no lo sabemos, pero esas historias que son místicas, los encuentros que yo tengo certifican mucho el poder del tarot. Por ahí a mí me gusta más que atesoremos esa presencia, digamos, de lo que a mí me pasa con una carta, a de dónde vienen o si lo que pasa es cierto o lo que no. O sea, ese concepto de predicción o de incluso en algún punto ponerlo en un juicio de verdad o mentira, realmente opaca el propósito que tiene el tarot, que justamente es esa fuerza de poder abrir planos, X planos de las personas, y empezar a ver
realmente las esencias de cada persona y a nivel colectivo también. Entonces a mí siempre me ha gustado esto de la palabra oculto y misterioso. Después con los años me he dado cuenta que el tema de lo místico, lo misterioso, a mí me gusta pensar que por ahí el tarot, la astrología o cualquier ciencia es como un amuleto, ¿no? Que llegó al mundo mucho antes que nosotros y que estaba esperando a algo o a alguien para conducirnos a una matrix diferente. Justamente yo creo que la esencia de todo esto es que estaba para X población y por ahí nos quieren conducir justamente a nuestra casa verdadera, esa matrix donde yo realmente puedo verme a mí misma y puedo ver toda la red astral que estamos tramando todos los seres humanos y todos los seres vivos. Entonces por ahí esta masterclass tiene este objetivo de repetir lo que quizás, no sé si repetir, pero sí dejar quizás de repetir lo que ya está conocido como teórico y empezar como a compartirles una mirada personal. Y quiero también al final de la clase saber el aprendizaje que han tenido ustedes, cómo se sienten al respecto de estas cosas y empezar a animarnos un poco a compartir más en círculo, quizás, para empezar a traer de vuelta esa esencia que tiene el tarot. Porque antiguamente yo siempre pienso que nadie se ponía tanto a teorizar. O sea, cuando alguien quería estudiar el tarot, estaba oculto en su casa y era bastante problemático quizás, o estaba como muy juzgado las artes esotéricas, y por ahí salir de ese lugar y de esos pensamientos, repito, esos juicios de verdad mentira o esos juicios de lo que me sirve y lo que no me sirve, y empezar a darle justamente esto de compartirnos, porque al fin y al cabo es cuando ahí yo siento que no sucede esto de el pasaje por el tiempo, ¿no? Como que el tarot tiene mucho esto de observar, ¿no? Como de yo me observo cómo estoy, yo me observo en dónde estoy, yo me observo lo que yo quiero, y por ahí es como que tiene una manera distinta de ver el tiempo, en esa situación de los ciclos, en la situación de lo que es nutritivo, de lo que a mí me sucede, de las etapas en las que yo me encuentro, y por ahí es una mirada y un sentido más de lo que no es visible. Entonces, estas cosas que están bastante invisibles por ahí hoy en día con los estudios más modernos del tarot, y que por ahí pueden quedar como muy así nomás o lo compartimos muy rápido, me pareció idóneo compartirlo en este espacio un poco más calmado y más cuidado. Bien, como les decía, las historias son místicas, cualquier historia sea, cualquier historia nos compartan también a través del tarot, y nuestros encuentros con las cartas, tanto nosotros en nuestro caso porque los tenemos en clase o después cuando ustedes me comentan lo que experimentan en casa, todas esas historias que contiene el tarot y que yo estoy plenamente segura que en algún plano astrológico, astral, no sé, todas esas historias están almacenadas en una fuente. Eso es lo que certifica el poder del tarot. Entonces por ahí empezar a ver que este estudio de la tarología no es algo como liviano, sino al contrario, están iniciándose en un sendero de autoconocimiento, están como iniciándose en el estudio de empezar a darle espacio a la realidad. Siento como que hoy en día, con tanta información, con tanta modernidad, con tanta inmediatez que tenemos, por ahí esos procesos personales, que cada uno tendrá su proceso y su ritmo, por ahí es como que no tienen tanto lugar, o por ahí no sé si es que no tienen tanto lugar, pero quizás como que no se repite tanto el discurso de, bueno, cada uno tiene su ritmo y podemos pasar por todos estos ciclos. Entonces, siempre digo que cuando uno llega a este lugar o a este momento, aprovechemos a ver cuál es mi hábito, cuál es mi ritmo, cómo me siento yo. También empezar a ver varios temas que vamos a ir también desmembrando, pero vamos a continuar primero con esto. El sendero de autoconocimiento que les nombraba, que tiene como inicio del tarot, ¿no? Cuando iniciamos a estudiar tarot. A nivel teórico, el sendero de autoconocimiento se traduce como el viaje del héroe o de la heroína,
que tiene que ver con el concepto que desarrolló Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras, que si por ahí lo quieren leer y ver, está muy bueno. De hecho, tiene una obra extensísima, también tiene muchos libros como El poder del mito, Los mitos en el tiempo. Es bastante interesante para ver diferentes narrativas del sendero de autoconocimiento. Que el viaje del héroe es lo que nos está describiendo es un patrón universal, ¿no? Como cómo nos encontramos en el tarot, en la vida como en los mitos. Entonces, no es algo que es reciente lo del viaje del héroe, sino que hace muchos siglos que esto en realidad se vio en los mitos y refleja esta narrativa ancestral que a mí me gusta mucho retomar siempre. Por eso por ahí les aconsejo que vean ciertas películas, el leer historias está muy bueno para encontrarse también uno capaz en momentos o en etapas de la vida que a uno le pasó algo y no lo entendió. Yo siempre digo que hay que llevarlo muy al contexto y muy a nosotros, de decir, bueno, che, estoy en este momento y no entiendo por qué tengo que pasar por esto. O sea, que ahí es cuando aparece todo el matete emocional, donde yo digo, bueno, estoy en esta situación, estoy pasando por un duelo o estoy pasando por una ruptura, lo que sea, y no lo entienden y nos ensimismamos mucho en lo negativo de las emociones. Y por ahí el viaje del héroe, a mí me gusta que trata esto de que no hay algo bueno y algo malo, sino como que son etapas donde yo claramente tengo que pasar todas esas etapas para volver a pasar después en algún momento de vuelta por las mismas etapas, pero con otra mirada, con otro sentir. Y también aprendiendo de esa etapa, como diciendo, bueno, que es algo que por ahí, esto de lo bueno, lo malo, yo también lo voy a ir recalcando a lo largo de las clases, que yo siempre digo que no hay ni personas buenas ni personas malas, no hay actos buenos malos, sino que cosas que nos pasan, y por ahí cuando nos ensimismamos tanto en la emoción, ahí es cuando yo digo que necesitamos herramientas, el tarot es una herramienta para ver otra cara de esa situación, que de hecho los arcanos mayores narran todas esas etapas, esas 22 etapas, y siempre todos los arcanos tienen esa parte más luz o esa parte más sombra o esa parte más equilibrada o desarmonizada, y nos enseñan justamente, aprendo esto de este arcano o de esta etapa del viaje del héroe, pero también tengo que pasar por esto primero y preguntarme, que yo siempre recalco mucho esto de el cuestionamiento. O sea, el viaje del héroe, el tarot, cualquier rama en general, cualquier estudio, es importante que nos cuestionemos. Entonces por ahí yo les voy a activar algunas preguntas para que vayamos viendo. Los 22 arcanos mayores se pueden interpretar como si fueran las etapas de este viaje y pueden representar los diferentes aspectos de la transformación personal de cada uno. Que eso también se relaciona justamente con los arquetipos de Jung, donde también en la psicología lo podemos ver como un modelo mental o espiritual del inconsciente colectivo. Entonces cada arcano va a representar un estadio simbólico o desafío de nuestro viaje. Que me parece muy 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 importante, antes de pasar a esto, que entender que los arcanos mayores tienen que ver mucho con esto de la transformación, que yo siempre digo que hay muchas palabras que se van repitiendo últimamente con todos estos estudios, y quedan como muy por ahí esas palabras, es como muy repetitivas y a veces por ahí pensamos que sabemos bien el significado, pero voy a cambiar la palabra transformación por la palabra crecimiento. Como que hay que empezar a ponerse en ese lugar de el viaje del héroe es una oportunidad para crecer, ¿no? De hecho, crecer en el sentido, tener otros pensamientos, cuestionarme para llegar a otro lugar diferente al que estoy hoy. Quizás hace 5 años estoy en la misma situación repetitiva, y por ahí no solo aplicarlo al tarot, obviamente, porque ahora lo estamos viendo desde una perspectiva del tarot, pero también esto se repite, el viaje del héroe, en el cine, en la escritura, en la fotografía, en todos los ámbitos. Entonces por ahí, si yo me planteo más desde la transformación, que quizás la transformación tiene un montón de procesos en el medio, que por eso digo que quizás sabemos el concepto, pero por ahí se nos escapa, pensémoslo más desde el lado evolutivo del crecimiento. Y ahí es cuando a mí me aparece
el tema de la visión, ¿sí? Tema de la visión en el sentido de ¿qué significa la visión? Primero es la capacidad de ver, es el poder de ver todo, o sea, de verme primero a mí misma y después empezar a ver mi colectivo y empezar sobre todo esto de comenzar a ver toda la trama después, o sea, primero vamos a pasar a observarnos a nosotros, empezar a ver nuestro contexto y después unificar eso y empezar a verlo desde una mirada más macro y no tan micro, ¿no? No tan ego, sino mucho más expansivo. La capacidad de ver y todo esto que les estoy comentando, todo el esoterismo en sí mismo nos obliga mucho a mirar y contemplar, ¿sí? Que el tema de la contemplación lo veremos en la próxima clase, que es más extenso. El esoterismo tiene que ver mucho con esto de obligarme que no puedo apartar la mirada de mí y de lo que realmente me hace bien o de lo que me conecta con mi esencia. Que yo siempre digo, cuando uno por ahí está perdido y no logra eso, está bueno despojarse un poco de la tecnología, un poco de las obligaciones, lo más que se pueda, y hacer alguna actividad que sea al aire libre. Como que mi cuerpo es el que realmente me guía y me sostiene en ese momento. Entonces por ahí estas preguntas o digamos estas premisas que son importantes, el cómo me siento, dónde estoy presente hoy, qué me genera contentura. Sobre todo, bueno, esto de la contentura a mí me parece que es algo que es muy importante trabajarlo a nivel expresión corporal, como el sonreír. El yoga de hecho habla mucho sobre el tema de la contentura como principio vital para poder estar sano emocional, espiritual y corporalmente. Y también con mi experiencia sobre todo de las sesiones, o también repito, en el contexto cultural que estamos, donde hay mucha exigencia, donde tenemos que ser productivos, donde tenemos todo el tiempo que pensar en el qué hacer o el para qué tengo que hacer esto o por qué tengo que hacer esto o si esto es productivo para mi vida o no. Es muy loco que si el tarot tiene que ver con los estudios del autoconocimiento, yo me obligue a hacer o ser productiva en X ámbito o en general. Entonces por ahí eso de qué me contenta o cómo me siento tiene que tener bastante alineación con este estudio. O sea, si yo por ejemplo estoy estudiando tarot y en mi vida personal o en mi vida en general tengo un problema muy grave y no me puedo concentrar, no puedo estar presente en este estudio y mucho menos voy a estar no digo al 100, porque capaz no estamos al 100, pero sí no voy a poder comprender lo que me están diciendo las cartas. Eso en una lectura como cuando me dispongo a estudiarlo. Entonces yo de esto que lo empecemos a registrar, el cómo me siento, dónde estoy presente hoy y qué me genera contentura. Y no me refiero a esto del qué hacer, qué tengo que hacer para llegar a eso, no, porque también es una mirada bastante exigente y la visión justamente no sucede. Si yo no tengo claro este orden y no empiezo a registrarlo mínimamente, es como que la visión no va a suceder. Entonces la capacidad de ver cuando yo tenga que hacer una lectura o quiera hacer una práctica de tarot, y me va a costar mucho realmente. O sea, por ahí estas cosas no las enseñan quizás tanto en los libros, pero sí es algo que por ahí parece obvio, pero después a la práctica en el año, en el caso de ustedes que es una formación anual, y se va a notar, digamos, va a llegar un momento donde quizás se paren frente a una carta y digan no sé qué me dice, porque justamente yo no estoy teniendo quizás una mirada limpia y liviana, que justamente la capacidad de ver debe ser liviana, no sin nada subjetivo mío, ¿no? Entonces esto no tiene que ver con esto de lo que tengo que hacer o lo que debería hacer para llegar a leer una carta, sino que tiene que saber más con esto de cuáles son mis hábitos, en qué plano o en qué actividad yo quizás no sé cómo estoy. ¿Qué más? También tiene que ver mucho con cuál es mi ritmo, ¿no? Que yo siempre digo que el ritmo no tiene que ver con cómo me armonizo, sino cómo me tomo las cosas, cómo dispongo mi energía. Que de hecho el tema de la energía, yo acá lo voy a traer, que
El tema energético también es otra palabra que se repite mucho en este ámbito, y por ahí está bueno retomar esos conceptos, que la energía es la fuerza o es la acción de que uno o varios cuerpos se muevan hacia un lugar. Entonces, por ahí saber cómo se mueve mi energía, no sé si hacia dónde, porque por ahí el hacia dónde puede cambiar durante, no sé, todos los días puede cambiar, pero sí saber cómo se mueve, o sea, hay gente que quizás tiene un ritmo muchísimo más paz, ¿no? Entonces quizás su manera de moverse es bastante silenciosa, pero quizás otras personas tienen una energía muchísimo más fuego, entonces se mueven de una manera, ¿cómo que se dice? Espontánea. Entonces ese ritmo es muy importante, saber cómo yo me muevo. Y ahí, cuando yo empiezo a registrar el cómo me siento, cuál es mi ritmo, cuáles son mis hábitos, ahí yo me voy a dar cuenta si estoy equilibrada conmigo misma, y también en algún punto, ahí es cuando yo logro esta capacidad de ver en algún punto, ¿no? La capacidad de conocerme a mí misma, porque esas tres premisas yo siento que es esto de mirarse, es esto de que traíamos al principio, ¿no? Es la mirada para cuidarse a sí mismo. Integrar la astrología, el tarot o cualquier conocimiento holístico es para cuidarme, o sea, no tiene mucho otro sentido, siento yo. O sea, después, si yo armo un proyecto, si después a mí me surge hacer un encuentro de, no sé, de yoga y tarot, son propósitos, son deseos, pero el gran propósito, corazón de estos estudios es el para cuidarme, porque si no, es como esto del arte, cuando viene un artista X, que yo siempre digo que artistas somos todos, porque todos somos seres creativos, cuando yo me dispongo a crear es porque hay algo dentro mío que yo estoy sintiendo que necesito expresar. Entonces en algún punto yo ahí estoy sanando porque le estoy dando lugar y lo estoy mirando a esa obra. O sea, me pongo y hago esta obra de arte que para mí lo es, y me dispongo a mirarlo. Entonces si yo ya miro, puedo cuidarme, y si me puedo cuidar ya estoy sanando algo quizás que nunca capaz le di bola, y mirar, tener esa visión, ¿no? de las artes esotéricas, porque son artes esotéricas. Estos estudios me obligan a mirar, a observar, a contemplar, a no apartar la mirada de mí, y eso me parece muy importante traerlo y no olvidarnos nunca de eso. Como si yo le doy ese lugar, es como mucho más ameno, es más amable, es más vital, es más fuerte de ponerme a estudiar tarot. Bien, y uno de los puntos que me parecen también muy importantes es esto de la visión creativa esotérica, ¿sí? La visión esotérica va a ser la perspectiva de conocimiento que buscamos para ir más allá de la realidad, que puede ser superficial, y explorar otros aspectos más secretos o más profundos. Por eso digo que esto de la palabra oculto, misterioso, siempre me ha parecido fascinante, porque todos tenemos secretos, que no digo que yo me guardo un secreto, sino como que yo tengo partes de mí que quizás el tarot me desencanta, me la saca afuera y ya deja de ser un secreto. De hecho, mi curso se llama El Secreto porque cada arcano tiene su secreto, ¿no? Y me parece muy interesante esa analogía de ver ese secreto que es parte de la existencia de todas las personas y de todos los seres vivos. Y por ahí esa esencia que tiene la visión esotérica tiene que ver mucho con esta búsqueda de la verdad, con esta búsqueda de ver otras realidades que por ahí para mí no son fáciles de ver, que quizás no son perceptibles para todo el mundo, y por ahí lo puedo ir desmembrando o encontrando a través de una comprensión en grupo. Puede ser que quizás lo que yo no veo, otro sí lo ve, o lo que yo veo se lo puedo compartir a otro, y por eso también estos encuentros virtuales, para que esto que estemos haciendo ahora le despierte los sentidos o ideas o sentimientos a otra persona. También esto de que nos ayuda a esto de comprender aspectos internos y también a lo que no es observable, porque de hecho a mí eso me pasa mucho porque soy muy pisciana. Entonces a mí me sucede que hay veces hay cosas que son muy finas en las personas o en las acciones de todos nosotros, que por ahí uno dice, esto no es tan observable. Realmente un gesto, una palabra, una manera
Capaz es como que yo presenté algo de la persona y entonces la empecé a observar, y a mí me gusta mucho esto de sentarme a observar gente, o sea, realmente a mí el ser humano me apasiona. Y siempre me ha pasado que he visto coincidencias, ¿sí? Como quizás en un momento, en una acción, yo de repente vi algo y después dije, bueno, el tiempo me dirá a ver si yo no estoy loca. Pero ahí es donde empezamos como a hacer ese ejercicio también, en el observar y ver personas, ver momentos, ver situaciones familiares. Como que ya empiezo yo a conectar con esa naturaleza más astral, ¿no? Como empiezo a ver cómo la energía mueve cosas que son muy chiquititas, muy sutiles, y ahí es cuando uno ya empieza a tener conexión con el mundo físico y con el mundo espiritual, justamente, ¿no? Como ese es el trabajo o la práctica que es importante que hagamos en el mundo cotidiano que yo tenga, para después empezar a verlo en las cartas con un símbolo, con un color, con una acción de un personaje, entre mazos diferentes, porque hay gente que también ahora tiene muchos estudios con diferentes mazos encuentran también esas similitudes, y me parece interesante. Al fin y al cabo todo hay que pasarlo por el cuerpo y practicarlo en la vida humana concreta, para después empezar a tener esta visión creativa esotérica. Entonces, al fin y al cabo, que yo me ponga a observar, que yo me ponga a ver esas coincidencias de la gente, en algún punto es lo mismo que esa búsqueda de los secretos o de las cosas ocultas que tiene el tarot, ¿no? Que al fin y al cabo solo me está mostrando cosas ocultas para que tengo yo. El espacio de contentura, que a mí me gusta mucho el espacio de contentura, tiene que ver mucho con que es como que yo siento que hay tanta información hoy en día, hay tantas cosas que podemos hacer, en realidad hay supuestamente hay tanto que uno podría hacer y que está muy bueno. Yo creo que hay pocas cosas realmente que son vitales, y una de esas es este espacio, ¿no? Como el tema del espacio a nivel físico es importante, y a nivel mental es importante, y a nivel emocional es muy importante. El tema del espacio a la hora de cuando uno inicia a estudiar tarot es importante, porque yo necesito crear un espacio físico, emocional y energético que sea fértil o que sea fecundo para mi visión creativa, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo me pongo a observar mi rutina, mi contexto, a mí misma, todo, pero si yo realmente no le doy ese espacio físico, es cuando yo veo que hay como muchas problemáticas en esto. Porque si nos retomamos al inicio de la clase, yo les dije que por lo general las personas cuando empiezan a estudiar el esoterismo en general es como que les genera algo místico, es atractivo, es todo muy atrayente y muy colorido, pero llega un punto, ¿sí? En esto del tema del espacio, que yo he visto que se repite muchísimo en mi experiencia, que he dado muchas clases ya o conocido mucha gente, es que es un estudio de exploración el tarot. Entonces, el tema del espacio, he visto que llega un momento que la gente empieza wow, y de repente es como que algo se pincha. Ese algo se pincha tiene que ver un poco con el tema del espacio, porque no basta con que yo me interese de algo. O sea, es como cuando uno hace algo a medias en algún punto, ¿no? Si yo tengo ganas de estudiar tarot, yo necesito tener una visión liviana, una visión creativa, mirarme a mí misma, que ese es el primer desafío, el empezar a mirarme a mí misma con ojos buenos y amables, y no decir, claro, es que si yo como mal tal cosa, y si hago tal otra, esto no es sano, y yo ya empiezo a tener una exigencia muy grande en esa visión. Por ahí es como irse mucho más a lo sencillo y empezar a mirarse nada más. Después ahí yo ya le estoy dando un poco de espacio físico, emocional, energético, y después pasamos a esto de empezar a estar alineado para cuidarme, ¿no? Que yo siempre digo que a mí me gusta mucho utilizar ese término, el para cuidar, como que siento que siempre tengo esa premisa del para cuidar mi energía, para cuidar mi cuerpo, para cuidar tal cosa, hago esto para cuidar. Después vemos los propósitos y los proyectos que se puede hacer con todo eso, pero no darme el lugar de hago esto con intención de, no sé, ser productiva o ganar dinero, ponerlo.
sino con intenciones de sostenerlo en el tiempo también el para cuidar, pero yo siento que es como si estuvieras regando una planta. Entonces, yo he visto mucho eso en mis estudiantes de, llega un momento que están acá arriba y después de repente se bajan, pero justamente darle el espacio quizás al principio es mirarse, pero después quizás es, fui y me tomé una tarde para irme a tomar un té, un café, y fui y voy a comprarme un libro de tarot o un libro de lo que sea, o después otro día, no, voy a buscarme un espacio en mi casa porque necesito tener un espacio para meditar, por ejemplo, o para solo tomarme unos mates y estar yo tranquila en calma observando en general. Pueden ser un montón de acciones a través de nuestros ritmos, pero también entender que la visión creativa y esotérica sostiene mucho esto de estar alineado, equilibrado, armonizado para cuidarnos, para cuidarme primero y después podré cuidar a otros, y sobre todo que sea con esta intención del para cuidar, que lo pueda sostener en el tiempo, porque también me ha pasado que hay gente que viene muy full y claro, se empiezan a poner muchas exigencias, justamente es una mirada exigente donde no se puede sostener eso en el tiempo. O sea, hay cosas que yo no puedo levantarme quizás a las 6 de la mañana todos los días, porque capaz que salgo del trabajo a las 10 de la noche y me cuesta mucho levantarme a las 6 de la mañana, no sé. Pero por ahí no lo pensemos con este fin productivo, con este fin justamente con esas miradas bastante modernas de hoy en día del holístico, que sostienen mucho esto también de no lo hagamos desde un punto productivo, desde un punto exigente, porque cuando yo me exijo, ahí yo ya me desarmonicé totalmente, seguro con mi cuerpo, y no puedo irme a la esencia y a la fuerza que es el tarot, sino que al contrario, me voy al resultado, que ahí es cuando aparecen los comentarios que a mí me parecen muy graciosos, de cuando uno empieza, que me lo han dicho mucho en clase también, che, ahora vas a estudiar tarot, ahora vas a tirar las cartas, y como que por ahí uno ni siquiera sabe cuál es el fin de por el que va a estudiar tarot. Capaz hoy se siente así. Entonces empezar un poco incluso a reflexionar sobre las cosas que hago para darme el espacio. Capaz no me lo doy, o capaz me lo doy un montón y no es sostenible. Entonces hay que empezar como a responsabilizarse un poco del deseo que yo tengo para estudiar tarot, ¿no? Y empezar a darme un respeto a mí misma desde ese lugar, y respetar sobre todo, que a mí eso me parece muy inamovible, empezar a respetar y hacerme cargo de la información sagrada y de los ancestros que trajeron el tarot en este caso, ¿no? Por ahí dejar de lado esta parte de lo productivo y lo exigente para justamente dejar de poner ese poder afuera y empezar a cuidarme a mí y empezar a tener este espacio de contentura, que al fin y al cabo ahí aparece un tema que también tiene que ver mucho con el tema del espacio de contentura, tiene que ver mucho el tema este de la responsabilidad que yo tengo con mi deseo de estudiar tarot, respeto a mí misma y hacia los ancestros sagrados del tarot. Y en algún punto también tenemos que empezar a tener coherencia. Es como el ejemplo, es un ejemplo burdo, pero me parece que está bueno. Es como la persona que le encanta competir en un deporte, pero después todas las noches se fuma un paquete de cigarrillos. Y como que por ahí no tiene mucha coherencia. Yo siento que eso es lo que yo le hablaba al principio de la clase. El tarot tiene un idioma tan amplio y tan accesible a todos, que justamente todos tenemos en algún punto un libre albedrío de ser o no coherentes. El pensar, decir y vibrar es muy difícil. Es como esto de, que también lo escuché el otro día en algún lugar, en una película, creo que buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Entonces por ahí empezar si yo tengo un deseo, quiero estudiar tarot porque algo me llama, que todavía no sé por qué, quiero aprender del esoterismo, de algún modo yo siento que es un indicio de que mi corazón y mi cuerpo está buscando sabiduría y sabe algo que quizás yo a nivel consciente no lo sé, y de alguna manera yo necesito algo de eso. O sea, yo necesito mirarme quizás y de en algún lugar o ir a algún lugar de bienestar. Entonces, si ese es mi deseo, que capaz yo no lo sé, pero claramente algo necesito, preguntémonos un poco esto de qué acciones nos acercan a una visión para cuidar, ¿no? Empezar a pensar un poco esto de a dónde estoy hoy. No sé si es más fácil, pero sí quizás me ordena, porque quizás a veces no. Los seres humanos somos muchas cosas, somos muchos planos, y la coherencia cuesta un poco. Pero bueno, siempre el ordenarse en lo que estoy pensando, en lo que estoy diciendo y lo que estoy vibrando,
los buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones, también es parte de este proceso, porque si no, ahí es cuando uno en una lectura o en una práctica o se intenta engañar o le dice algo erróneo sin querer a otra persona, o no puede, o logra ver cosas medias raras, quizás como que las puede hasta malinterpretar en las cartas, y ahí justamente esas cosas aparecen por esta incoherencia o coherencia que uno pueda tener. Después hay como una duda recurrente, ¿no? Que a mí me parece que está muy buena. De hecho, que en las clases siempre vienen muchas personas a decir, che, toqué tarot, ¿con qué tarot estudio? ¿Con qué tarot empiezo? ¿O qué tarot qué hago? A mí me gusta mucho como jugar, porque de hecho el tarot es un juego de cartas, o sea, inició siendo un juego de cartas donde la gente realmente estaba jugando un poco a ser pillo, a ocultar cartas. De hecho hay un montón de juegos de cartas que para mí tienen un significado simbólico que en el tarot los tiene también, los tiene. Y en el tema de qué tarot sería ideal, yo siempre digo que hay que sentirlo como algo que nos da inquietud, pensando incluso que quizás me voy a equivocar al elegir el mazo. Y lo más importante en realidad es como, bueno, ya yo sé, o sea, no entender quizás que todos los mazos que para uno es bueno, para el otro lo va a ser, sino al contrario, tengo que saber que tengo que elegir el mazo que justamente es idóneo para mí, el que pueda hacer justamente el tema este del concepto espejo que les comentaba al principio. El tema del espejo tiene que ver mucho con el tema del reflejo, o sea, un espejo refleja mi imagen y por ende esa imagen, eso soy yo en ese momento. El motivo tiene que ver con lo mismo, o sea, este motivo es más, el mazo que sea idóneo para mí tiene que poder ver, reconocer y encontrar nuestro reflejo. Entonces van a ver que hay gente que se conecta con, no sé, un mazo, no sé, siempre pongo este ejemplo que me parece hermoso. Yo conocí una amiga que tiene un mazo que a mí cuando lo vi yo dije, no puedo creerlo, o sea, digo, este mazo, ¿qué onda? Que era de gatos, era un mazo redondo de gatos, que eran todos los arcanos mayores y menores, pero era un gato, en vez de una persona era un gato. Yo lo vi, me reí realmente, pero después cuando empezamos a tirar cartas y hablar de las cartas, lo que ella se conectaba con ese mazo, a mí realmente me dije, claro, es que ahí está este tema del reflejo. Ella se siente totalmente reconocida por algo que le generan esas cartas, y eso está buenísimo. A mí yo siento que no me sirve de nada que, no sé, yo sigo, no sé, a tarólogo y él dice que el de Marsella es el único que es cierto. No sé si es el único que es cierto, será el que más se aproxima al original, al tarot original, porque es el más antiguo quizás, o uno de los más antiguos, pero no quiere decir que es el único que te puede reconocer. Yo realmente tengo creo que 5 mazos, ya ni los tengo contados, tengo muchos mazos y me reconozco en ciertos momentos de mi vida con uno. A veces no me reconozco con todos al mismo tiempo, porque no me siento que quizás puedo reconocerme con ese, pero sí hay momentos y momentos. Entonces por ahí como sentir más, palparlos, como decir, no, mira, a mí me reconoció capaz es re difícil este mazo, pero realmente hay algo que me une. Eso está perfecto. Y yo siempre digo que esto de muchos mazos, menos mazos, este sí, este no, al principio quizás logremos vernos con un solo mazo, que no pasa nada, pero el recorrer el viaje del héroe a través de ese mazo, quizás yo empiezo a profundizar en imágenes, porque al fin y al cabo son imágenes, así que las imágenes son conceptos de cosas, son sensaciones, y por ahí cuando yo empiezo a hacer el viaje del héroe con ese mazo, yo voy a empezar a ver una capa mía, después vuelvo a hacer una tirada o vuelvo a hacer una práctica o hago un curso de tarot con ese mazo y capaz paso otra capa, un poco más dura, un poco más fina, pero paso otra capa. Y con el tiempo, con el mazo que yo sienta visualmente o emotivamente, porque hay veces que vemos un mazo y nos enamoramos, porque decimos, no, lo amo y me encanta, quizás ahí yo puedo ver otro reflejo o puedo ver mi reflejo en más totalidad. Pero si al principio lo veo con un mazo no pasa absolutamente nada. Como les decía, el concepto de tarot como espejo y reflejo de uno mismo contiene esa habilidad de poder practicar
con un mazo de cartas y poder verme a mí misma, porque al fin y al cabo a mí es el que me produce algo. Yo veo una carta y digo, epa, me acordé de, a mí me pasa también mucho eso, de que veo una carta y digo, che, esto me hizo acordar a tal cosa. O estamos en grupo y vemos cosas y lo que a uno le generó, a otro dice, sí, a mí lo mismo. Y esa conexión de recuerdos me pasa a mí. No le está pasando a la silla que está ahí o al mueble que está en mi casa, no, me está pasando a mí. Entonces en algún punto hay que buscar esa compatibilidad con diferentes juegos de tarot. O sea, al principio puede ser uno, capaz al principio son un montón y con el tiempo te vas quedando con menos, pero la idea es que busquemos esa compatibilidad. Yo les voy a mostrar, ay, no lo tengo a mano, bueno, pero hay un libro que es de Marian Costa que se llama El Tarot Paso a Paso. Marian Costa es una taróloga que trabajó con Jodorowsky un montón de años. De hecho, La Vía del Tarot lo trabajaron juntos, la introducción, y realmente es un libro que se los recomiendo. Quizás al principio es un poco difícil, pero después con el tiempo van a ver que dice cosas muy finas también del tarot. Ella trae mucho algo sobre el tema de los mazos, que me pareció que el día que lo leí dije, claro, ahí está, y no me empecé nunca más a limitar para tener, no, es que es el de Marsella, o es el de Rider, o es el esotérico. Como que a mí me abrió mucho el panorama ahí, porque creo que el conocimiento del tarot, justamente cuando uno comienza a estudiar, es como que le empieza a abrir la mente. Es como que tendemos a vivir en una sociedad donde nos limita mucho la cabeza la sociedad o las modas o las situaciones familiares, y por ahí es como que nos quedamos con una mente chiquitita. Todos los estudios esotéricos, me parece que aparte de sanar también es empezar a tener una amplitud, ¿no? Como tener más apertura al otro, más apertura a otras cosas distintas a mí. Y ella trae este tema de los mazos que me pareció genial, que dice que si el tarot no me responde o no me siento cómoda con él, hago que mis amigos tarólogos lo prueben hasta que alguno se enamore de él y se lo regalo. No me quedo nunca con un juego que no me transmite nada no me transmite nada y lo considero una pérdida de tiempo, tan absurdo como empecinarse en bailar tango con una pareja y que te pise los pies, y además es un insulto al juego que se queda juntando polvo en una repisa. No hay buenos o malos tarots, sino que, al igual que el baile, lo que debe tenerse en cuenta es el misterio de la compatibilidad entre los bailarines. A mí eso me parecen fantásticos. Entonces, este punto me parece también muy bueno. O sea, yo no sé si voy a bailar toda la vida con la misma persona, o voy a tener un amigo en toda mi vida. ¿Por qué tendría una perspectiva del tarot solo de un mazo? O sea, yo siento que eso es algo que tenemos que empezar como a relacionar, a traer, ¿no? Como empezar a esto de traerlo al tarot, traerlo a mi contexto. Entonces ahí quizás tenemos más apertura. Como para ir cerrando un poco la clase, yo estoy teniendo una formación de tarot anual donde hemos visto hasta ahora varias cartas, hemos visto varios temas. Entre ellos hemos visto el arcano 0, el arcano 1 y el arcano 2. Bien, el arcano 0 tiene que ver mucho con el inicio de donde empieza el tarot, ¿no? Tiene que ver mucho con el movimiento, la calidez, con la acción. Nos invita mucho a desarrollar las emociones para exteriorizarlas. Tiene que ver mucho con una visión energética más que una visión terrenal o corporal. Y tiene que ver con los inicios, con la libertad, con la inocencia, porque justamente es un estadio de energía inicial, ¿sí? Tiene que ver mucho con quien se aventura a lo desconocido, y sobre todo tiene que ver con cuando yo me conecto con la capacidad de dar forma a algo, ¿no? Cuando yo comienzo a nacer y estoy comenzando a ver el límite emocional, físico, espiritual, pero sobre todo esto de el que se aventura a lo desconocido. Es un estadio que realmente es una carta que se está tirando un precipicio, por lo general en algunos mazos, y tiene que ver con eso de el orden. Estoy saliendo de ese orden establecido, que a saber cuál será, porque el estadio del loco puede aparecer en cualquier momento de mi vida, no tiene que ser cuando yo inicio algo. Entonces, eso de
cuando estoy fuera del orden establecido, tiene que ver mucho con la imposibilidad de prever. O sea, yo realmente me tiro y yo no puedo controlar nada. O sea, no puedo prever algo que me podría pasar porque, yo quiero ir para allá, entonces quizás si me tiro. No, esos pensamientos justamente serían todo lo contrario a la inocencia. Tiene que ver también con esto de romper estructuras, ¿no? Como yo voy a romper todo aquello que no me sirve o que no necesito o que no tiene nada que ver conmigo. Por eso también tiene como un sentido bastante acuariano, digamos, como que tiene un sentido muy del momento cuando yo voy a reencarnar, como yo necesito liberar algo, entonces nazco. Es como de hecho el proceso del embarazo, la gestación y el nacer tiene que ver mucho con el estadio loco. Y bueno, esto le sigue el arcano 1, que sería el mago, que tiene que ver con la habilidad, la astucia, la voluntad, quien contiene todo, que yo digo que el que contiene todo se ve muy reflejado en la carta, que en los de Rider, por ejemplo, y también en el de Marsella, tienen una mesa con muchos elementos, ¿sí? Y eso lo que quiere decir es que contiene todas las herramientas para accionar. Que eso también se traduce como emana infinitas posibilidades. O sea, el mago tiene eso de justamente la capacidad del mago, de yo puedo mezclar, puedo alquimizar estas herramientas y llegar a la posibilidad que yo desee, ¿sí? Bien, tiene que ver también mucho con un carácter quizás próspero. Siento yo como que el mago tiene esto del jardín, porque de hecho en el de Rider se ve que está en un jardín lleno de rosas. Tiene que ver con esto de la libertad del deseo, porque al fin y al cabo, si yo tengo todas estas herramientas y puedo generar infinitas posibilidades, puedo manifestar todos los deseos que yo quiero. Por ahí tiene el arquetipo del ilusionista, por ahí el loco tiene más el arquetipo del rebelde, del disruptivo. Acá va a ser más el arquetipo del ilusionista, por esto de que puede hacer lo que quiera con todas estas herramientas, y tiene esa capacidad de concretar, ¿sí? Que por ahí el loco tiene la capacidad de comenzar, de iniciar, de accionar, de tirarse al vacío y a saber qué le sucede. El mago ya tiene esa capacidad de concreción. Y después tenemos a el arcano 2, que es la primera mujer del tarot, que tiene que ver con el arquetipo de la madre, tiene que ver con esto del secreto, el misterio, quien comprende el pasado, el presente y el futuro. La suma sacerdotisa tiene que ver mucho con la energía lunar, con el tema de la conexión con los ciclos. A mí me gusta mucho llevarlo al tema de los ciclos, porque la luna por ahí es lo que por ahí nos puede regular un montón en el tiempo. Por ahí, incluso si yo voy viendo mis ciclos y voy viendo cómo me voy sintiendo en cada fase lunar, yo siento que ahí podemos sacar muchísima información. Y justamente si yo veo este ciclo de este mes y veo el ciclo del año pasado en este mismo mes, como que va a tener una memoria lunar donde yo voy a poder comprender pasado, presente y futuro después, ¿no? Tiene una actitud de espera esta energía, es un estadio muy de la polaridad pasiva. Tiene que ver con esto de conectarse con el mundo interno también. De hecho es una carta bastante que te genera la noche, por eso tiene esta conexión con lo lunar. ¿Qué más? Bien, y bueno, acá en estos tres arcanos, terminando en el arcano 2, tiene mucha vinculación con la consagración del mundo espiritual, porque de hecho tiene mucho esto de sobre todo el arcano 2, que nos enseña a los iniciados, ¿sí? Es como que podemos aprender, absorber mucho sobre la memoria espiritual del arcano 2, y juntos los tres, yo les dejé acá una frase que me parece que es ideal para los tres. La voluntad humana nace del misterio y es manifestada por la acción. Que por ahí esto de la voluntad humana, siento que es algo muy difícil quizás de comprender a nivel mental, pero el tema de la voluntad tiene que ver mucho con justamente ese estadio interno que uno tiene quizás en la memoria cuando están haciendo, de tengo la voluntad de ser, ¿no? Como yo soy porque soy,
y por ahí, bueno, después pasan situaciones o historias de vida que se nos olvida a veces un poco la voluntad que tenemos, ¿no? Yo acá les dejé como un resumen de estos 3 arcanos. A lo largo de las clases lo vamos a ir retomando un poquito para que se vaya viendo el proceso de los 22 arcanos, después lo haremos con arcanos menores. Pero bueno, siempre acuérdense que tenemos como en el espacio que es Kamai, mucha información de todo, digo yo, como que te hacemos como un matete de cosas, pero no es tan matete. A mí me gusta mucho relacionar todo con todo lo que yo, mis experiencias de vida, con lo que he aprendido, con lo que estoy estudiando y con lo que me sigo formando. Entonces por ahí, si ustedes tienen alguna otra disciplina, algún otro estudio donde también se puede relacionar con el tarot, hagámoslo, coméntenlo y compártanlo. Bueno, esto sería la clase de hoy. Nos estaremos viendo en unas semanas para la segunda clase virtual. Así que bueno, ahí voy a abrir el micrófono, voy a dejar de compartir y